¿Alguna vez has sentido un dolor inexplicable en tu cuerpo o en tu espalda, algo que los médicos no pueden explicar completamente? A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios utiliza señales físicas para llamar nuestra atención. En Job 33, 14 a 15, leemos: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Podría ser que esos dolores extraños sean una forma en la que Dios intenta hablarte. Hoy exploraremos cómo el Señor puede estar enviándote un mensaje a través de señales físicas, revelando advertencias, correcciones o llamados especiales. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo te está alertando de algo más grande, este mensaje te ayudará a comprenderlo. El cuerpo humano es un misterio creado por Dios, una obra perfecta que responde no solo a las leyes naturales, sino también a los principios espirituales. A veces las dolencias que sentimos no tienen explicación médica, no aparecen en análisis ni resonancias, y aún así están ahí, persistentes, como si quisieran decirnos algo. Muchas personas han experimentado dolores extraños en la espalda, punzadas en el cuerpo o una fatiga inexplicable que no se alivia con descanso. ¿Es posible que Dios esté usando esas señales físicas para llamar tu atención? La Biblia está llena de momentos en los que Dios habló a su pueblo a través del cuerpo, utilizando enfermedades, debilidades o manifestaciones físicas como advertencias y mensajes de corrección. En 2 Crónicas 26, 19, el rey Usías sintió en su propia piel lo que significaba desobedecer a Dios. En el momento en que desafió las órdenes divinas y entró en el templo para ofrecer incienso, su piel se cubrió de lepra. No hubo aviso previo, no hubo explicaciones. Su cuerpo reaccionó de inmediato, como una confirmación de que había cruzado un límite que no debía cruzar. Lo que le sucedió no fue un castigo arbitrario, sino una señal visible de que se había alejado de la voluntad de Dios. Muchas personas viven situaciones similares sin darse cuenta. Padecen dolores sin causa aparente, molestias en la espalda que los médicos no logran explicar, tensiones constantes que parecen no tener origen. La ciencia busca respuestas, pero cuando los exámenes no muestran nada y los tratamientos no surten efecto, la pregunta es inevitable: ¿será que Dios está tratando de hablarme? La palabra de Dios nos dice que Él es un Dios de orden, que no permite que nada suceda sin propósito. En Deuteronomio 28, 27 vemos cómo las enfermedades eran usadas como advertencias para el pueblo de Israel cuando se desviaban de su camino. No se trataba de un simple padecimiento físico, sino de un mensaje que llamaba al arrepentimiento y a la reflexión. La diferencia entre quienes comprendían esta realidad y quienes la ignoraban estaba en su capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del dolor. Un hombre contaba que durante años había sufrido un dolor inexplicable en la parte baja de su espalda. Probó todo tipo de tratamientos sin éxito. Un día, en una reunión de oración, alguien le dijo que ese dolor no era algo normal, sino una carga espiritual que él mismo estaba sosteniendo sin darse cuenta. Al principio no lo entendió, pero cuando comenzó a examinar su vida, descubrió que llevaba años guardando resentimiento contra su padre. Había intentado enterrarlo, fingir que no existía, pero su cuerpo lo manifestaba de una manera que él no podía controlar. En el momento en que decidió perdonar y soltar esa carga, el dolor desapareció sin necesidad de medicinas. Lo que no habían podido solucionar los médicos, Dios lo resolvió con una revelación.
Las señales que Dios nos envía no siempre son obvias. En ocasiones, el dolor es un llamado a detenernos, a examinar nuestras acciones y a preguntarnos si estamos caminando en la dirección correcta. Pablo hablaba de un aguijón en la carne que le recordaba su dependencia de Dios. 2 Corintios 12:7. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos que lo mantuvo humilde y consciente de que su fortaleza venía del Señor. En muchas ocasiones, ese dolor en la espalda que sientes al final del día, esa rigidez inexplicable en el cuello, puede estar diciéndote que hay algo en tu vida que necesita ser ajustado. Tal vez es el estrés por querer controlarlo todo, la ansiedad por el futuro o una culpa que no has confesado. Dios no es un Dios de casualidades. Si sientes que tu cuerpo te está enviando señales, lo peor que puedes hacer es ignorarla. Jesús sanó a muchos enfermos durante su ministerio, pero en varias ocasiones, antes de sanar, hacía una pregunta clave. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. No era una pregunta trivial. Jesús sabía que muchos estaban tan acostumbrados a su condición que no estaban listos para soltar lo que los mantenía atados. Algunos de esos dolores en el cuerpo son señales de que hay cosas en nuestra vida que no hemos soltado, áreas en las que Dios quiere trabajar. La sanidad no siempre llega de inmediato, pero empieza con una disposición a escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. Una mujer testificó que durante meses sintió un dolor agudo en su hombro derecho. No había razón médica para ello. Intentó terapias físicas, cambios en su postura, pero nada funcionaba. Un día, mientras oraba, sintió en su espíritu que Dios le decía que el dolor representaba una carga que llevaba por otros. Siempre había sido la persona en la que todos confiaban, la que resolvía los problemas de los demás, pero nunca permitía que Dios la aliviara a ella. En el momento en que decidió rendir su preocupación y dejar de intentar controlarlo todo, el dolor desapareció. No fue magia, fue revelación. Dios no siempre habla con palabras audibles. A veces su mensaje se manifiesta en el cuerpo, en esos dolores inexplicables que nos empujan a buscarlo, en esos momentos en los que el dolor nos obliga a detenernos y reflexionar. En el Antiguo Testamento, cuando Jonás desobedeció el mandato de Dios y trató de huir, una tormenta lo detuvo. No era un simple fenómeno natural, era un mensaje. De la misma manera, el dolor puede ser una tormenta dentro de nosotros. Algo que nos fuerza a evaluar nuestras decisiones y a preguntarnos si estamos realmente en el camino que Dios nos ha trazado. No todo dolor es señal de advertencia. A veces Dios permite ciertas aflicciones para fortalecer nuestro carácter y enseñarnos a depender más de Él. Pero cuando el dolor es persistente, cuando no tiene explicación, cuando parece venir de la nada, es un error ignorarlo. Puede ser una invitación a examinar nuestra relación con Dios, a evaluar nuestro corazón y a buscar respuesta en su presencia. En Proverbios 3:7-8 se nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La conexión entre lo espiritual y lo físico es innegable. Cuando el alma está en paz, el cuerpo lo refleja. Hay quienes buscan respuesta en todas partes, menos en Dios. Van de médico en médico, prueban tratamientos, pero no consideran la posibilidad de que la solución está en el plano espiritual. En Lucas 13:11-13, Jesús encontró a una mujer que llevaba 18 años encorvada. No era simplemente una enfermedad física, sino un espíritu de opresión que la mantenía en esa condición. Cuando Jesús la liberó, su espalda se enderezó
inmediatamente. Lo que la medicina no había podido sanar en casi 2 décadas. La presencia de Dios lo resolvió en un instante. Si has sentido dolores extraños, si has llevado cargas que parecen no tener explicación, es momento de preguntarte, ¿está Dios tratando de hablarme? La respuesta no siempre será evidente de inmediato, pero si estás dispuesto a buscarla, Él te la mostrará. A lo largo de la historia, Dios ha usado muchos métodos para llamar la atención de su pueblo. No lo limitamos a sueños o visiones, ¿no? Porque también habla a través del cuerpo, no ignora esas señales. Si Dios está tratando de decirte algo, préstale atención, porque lo que está en juego es mucho más que un simple dolor pasajero. El dolor es una de las herramientas más poderosas que Dios puede usar para llamar la atención del ser humano. A lo largo de la historia, la aflicción ha sido un punto de quiebre para muchos. El momento en el que finalmente levantan la mirada y se preguntan si hay algo más allá de lo que pueden ver. En la Biblia hay incontables ocasiones en las que Dios permitió el sufrimiento con un propósito mayor. No fue una manifestación de crueldad, sino una invitación al arrepentimiento y a la transformación. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, sufrió pérdidas devastadoras y un dolor físico insoportable. Su cuerpo fue cubierto de llagas y su carne se consumía lentamente. Pero en medio de su aflicción, aprendió que Dios no se había alejado, sino que estaba obrando en un nivel más profundo. En Job 33, 19 a 20 se dice: también sobre su lecho es castigado con dolor, con fuertes dolores en sus huesos, de modo que su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Esta escritura revela una verdad impactante. El dolor puede ser un mensaje, una forma en la que Dios nos aparta de aquello que está dañando nuestra alma. El pueblo de Israel vivió esto en carne propia. Se apartaron de Dios una y otra vez, y cuando sus corazones se endurecieron al punto de no escuchar la voz del Señor, el sufrimiento se convirtió en la única manera de hacerlos reaccionar. En Lamentaciones 3:33 se nos dice que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Su deseo no es causar dolor, pero sabe que en muchas ocasiones, solo en medio de la aflicción, el hombre vuelve su rostro hacia Él. Israel solo clamaba cuando el peso de sus malas decisiones los alcanzaba. Solo reconocían la mano de Dios cuando se veían rodeados de calamidad. Hay un tipo de sufrimiento que no es consecuencia de una mala decisión, ni de una prueba, sino una advertencia. En la Biblia encontramos muchas ocasiones en las que Dios usó el cuerpo para enviar señales. En Hechos 12, el rey Herodes se llenó de orgullo al recibir alabanzas como si fuera un dios. En ese mismo instante fue herido por un ángel del Señor y murió consumido por los gusanos. Su cuerpo reflejó la corrupción de su alma. Su carne se desintegró de la misma forma en que su corazón ya estaba podrido por la soberbia. En otros casos, Dios permitió enfermedades para que las personas reconsideraran su camino y entendieran que estaban viviendo en rebelión. En Números 12, María, la hermana de Moisés, fue castigada con lepra cuando habló contra el siervo de Dios. Su piel se volvió blanca como la nieve, y solo cuando reconoció su error y se humilló, fue restaurada. Su enfermedad no era un simple castigo, sino una manifestación visible de la impureza de su corazón. El cuerpo humano es un reflejo de lo que sucede en el espíritu. En la Biblia los huesos se mencionan como símbolo de fortaleza y estabilidad.
En Proverbios 3, 7 a 8 se nos aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La conexión entre el estado espiritual y el bienestar físico es innegable. Cuando alguien está alejado de Dios, su cuerpo puede empezar a manifestar síntomas que van más allá de lo natural. En Salmos 32, 3 a 4, David expresa: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Su pecado sin confesar no solo afectaba su relación con Dios, sino que tenía consecuencias en su salud. No dormía bien, su energía se desvanecía y su cuerpo reflejaba la carga espiritual que llevaba. Solo cuando confesó su pecado encontró alivio. Dios no cambia. Lo que hizo en el pasado lo sigue haciendo en el presente. Si en la antigüedad usó el dolor físico como una advertencia, lo sigue haciendo hoy. Hay quienes ignoran estas señales y buscan soluciones en todas partes, menos en la presencia de Dios. Sin embargo, en Jeremías 8:22 se plantea una pregunta clave. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No todo sufrimiento se resuelve con tratamientos humanos. Hay dolores que solo pueden ser sanados en el ámbito espiritual. El arrepentimiento es la llave para la restauración. En muchas ocasiones, el dolor persiste hasta que la persona reconoce su condición y toma la decisión de volver a Dios. En 2 Crónicas 7:14, el Señor da una promesa clara: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La sanidad comienza con un corazón rendido. La aflicción no es el final del camino, sino el punto en el que el Señor puede obrar un cambio genuino. La Biblia nos muestra que el sufrimiento puede tener múltiples propósitos, pero uno de los más importantes es la restauración. En Oseas 6:1 se dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios nunca deja una herida sin sanar. Nunca permite el dolor sin ofrecer una solución. Pero la sanidad llega cuando se reconoce la raíz del problema. En ocasiones, la raíz no es física, sino espiritual. En la historia de la humanidad, muchos han enfrentado temporadas de dolor que los llevaron a buscar respuestas más allá de lo evidente. La dureza del corazón impide que la voz de Dios sea escuchada. Pero el sufrimiento tiene la capacidad de quebrantar incluso a los más obstinados. En Isaías 57:15 se nos dice que Dios habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No es el bienestar lo que más acerca a las personas a Dios, sino el quebrantamiento. Cuando todo está en orden, cuando no hay conflictos ni dificultades, el corazón humano tiende a alejarse. Pero cuando la aflicción llega, cuando el dolor toca el cuerpo y no hay escapatoria, es cuando muchos finalmente levantan la mirada y buscan respuestas en el único lugar donde pueden encontrarlas. La aflicción no es el destino final de aquellos que confían en Dios. En Salmo 147:13 dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La restauración es parte del plan divino, pero primero debe haber una disposición a reconocer la voz de Dios en medio del sufrimiento.
No todas las dolencias son consecuencia del pecado, pero muchas son advertencias que no deben ser ignoradas. El cuerpo puede ser el mensajero de algo que el alma necesita escuchar. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue buscando corazones dispuestos a reconocer su voz. Hay quienes ignoran las señales, quienes buscan respuestas en todas partes, menos en el único lugar donde pueden encontrarlas. Pero aquellos que prestan atención, que buscan en la palabra y en la oración el significado de lo que están viviendo, recibirán dirección. En Isaías 30:21 se nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. El dolor es una invitación, no es un castigo sin propósito, no es una condena sin sentido. Es un llamado, una señal que no debe ser ignorada. En la presencia de Dios está la respuesta, está la sanidad, está el camino de regreso. Aquellos que entienden esto y se vuelven a Él encontrarán paz en medio de la tormenta y restauración para su cuerpo y su alma. El cuerpo humano no solo refleja el estado físico de una persona, sino también la condición de su alma. La Biblia deja claro que el pecado no es solo un acto externo, sino una carga que pesa sobre el espíritu y muchas veces se manifiesta en el cuerpo. David experimentó esta realidad de manera profunda. En el Salmo 32, versículos 3 a 4 escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Su pecado oculto no solo afectó su relación con Dios, sino que tuvo consecuencias físicas que lo consumían. No fue hasta que confesó su falta y buscó el perdón divino que experimentó alivio. La relación entre el pecado y el cuerpo es innegable. En Proverbios 14:30 se dice: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. La corrupción interna afecta la salud, la culpa, el rencor y la rebelión. Pueden convertirse en un peso que se siente en los músculos, en la espalda, en el pecho. Dios diseñó el cuerpo para reaccionar a lo que ocurre en el alma. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre los efectos del pecado, no solo en el destino eterno, sino en la vida diaria. En número 5 se describe un ritual en el que el pecado de una persona se hacía visible a través de una manifestación física. Cuando alguien llevaba una transgresión oculta, el propio cuerpo la revelaba. Dios no permitía que lo oculto permaneciera en las sombras. El enemigo siempre ha buscado que el pecado sea minimizado, que parezca algo sin consecuencias. Sin embargo, la palabra de Dios muestra lo contrario. En Isaías 1:5 a 6, Dios describe el estado espiritual de su pueblo con una imagen impactante. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El pecado no solo corrompe el alma, sino que deja su marca en el cuerpo. Cuando alguien se aleja de Dios y persiste en su rebeldía, la manifestación física no tarda en llegar. La opresión espiritual, el agotamiento, la enfermedad sin causa aparente pueden ser señales de que algo necesita ser enfrentado y corregido. Las Escrituras muestran cómo Dios permite que el peso del pecado se haga evidente para que la persona pueda reconocerlo y buscar restauración. En el primer libro de Samuel, los filisteos tomaron el arca del pacto, creyendo que podrían poseer la presencia de Dios sin vivir en santidad. Pronto, su error se hizo visible en sus cuerpos. Dios permitió
que una plaga de tumores cayera sobre ellos, hasta que finalmente entendieron que no podían jugar con lo sagrado. La manifestación física era una prueba irrefutable de su transgresión. En otras ocasiones, el juicio de Dios se hizo evidente en el pueblo de Israel cuando desobedecían sus mandatos. En Deuteronomio 28 se advierte que la desobediencia traería enfermedades y dolencias como consecuencia de alejarse de la protección divina. Cuando el pecado no se confiesa, cuando el corazón se endurece y persiste en su rebeldía, el cuerpo lo resiente. La ansiedad, la opresión, el insomnio y el agotamiento extremo pueden ser más que simples afecciones naturales. En Salmos 38, David describe con precisión lo que sucede cuando el pecado se guarda en silencio. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Su cuerpo reflejaba el peso de su culpa. No era un simple malestar, sino una señal clara de que algo dentro de él necesitaba ser corregido. El pecado no solo afecta a quien lo comete. Cuando la rebelión se normaliza dentro de una sociedad, las consecuencias pueden extenderse a una nación entera. En 2 Crónicas 21, el rey Joram se alejó de Dios y guió al pueblo por caminos de idolatría y corrupción. Su vida terminó en una enfermedad terrible que afectó sus intestinos hasta que murió en agonía. Su cuerpo mostró el juicio que había traído sobre sí mismo y sobre su pueblo. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron mentir al Espíritu Santo y sus cuerpos pagaron las consecuencias de su engaño. La mentira, la avaricia y la hipocresía fueron castigadas de inmediato. Dios dejó claro que lo que está en el corazón no se puede ocultar por mucho tiempo. En muchas ocasiones, las personas buscan alivio en soluciones externas sin detenerse a examinar su estado espiritual. Pasan de un médico a otro, prueban diferentes tratamientos, pero el malestar persiste, porque la raíz del problema no está en lo físico, sino en lo espiritual. Jeremías 17:9 nos recuerda que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El ser humano tiende a justificarse, a ignorar las señales, a buscar explicaciones que no lo confronten con la verdad. Sin embargo, Dios en su misericordia permite que el cuerpo hable, que la carga se haga evidente, que la incomodidad empuje al arrepentimiento. Las advertencias de Dios nunca son sin propósito. Él no expone el pecado para condenar, sino para traer restauración. En Isaías 55:7 se nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La corrección de Dios es un acto de amor, una oportunidad para cambiar de dirección antes de que sea demasiado tarde. En Malaquías 4:2 hay una promesa para aquellos que escuchan su voz y se vuelven a Él. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La sanidad y la restauración están disponibles, pero requieren un cambio genuino, una decisión de abandonar aquello que ha traído carga y aflicción. Dios sigue hablando. Lo que sucedió en los tiempos bíblicos sigue ocurriendo hoy. El pecado no ha cambiado y sus efectos tampoco. La diferencia está en la respuesta de cada persona. Algunos endurecen su corazón, buscan soluciones externas y continúan ignorando las señales. Otros reconocen la advertencia, se humillan y buscan el perdón de Dios. En Lamentaciones 3:40
se nos da un consejo que sigue vigente. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No basta con identificar el problema. Es necesario tomar acción. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. En el 1 Juan 1:9 se nos da una promesa inquebrantable. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay carga que Dios no pueda levantar, no hay opresión que Él no pueda romper. Pero el primer paso siempre es reconocer la voz de Dios en medio de las señales. El cuerpo puede hablar, puede advertir, puede clamar por Anchor un cambio. Pero la decisión sigue estando en cada persona. Dios extiende su mano, ofrece restauración, pero nunca obliga a nadie a tomar el camino de la vida. La sanidad no es solo la ausencia de dolor, sino la restauración del alma. En Jeremías 30:17, Dios declara: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Su deseo no es solo aliviar el cuerpo, sino sanar lo más profundo del ser humano. No se trata solo de encontrar alivio temporal, sino de experimentar una transformación que traiga paz verdadera. La invitación sigue abierta. Dios habla de muchas maneras y el cuerpo es una de ellas. Aquellos que prestan atención, que buscan su rostro y que responden a su llamado, encontrarán restauración no solo en su cuerpo, sino en su alma. El cuerpo humano no es solo carne y hueso, es un campo de batalla donde se libra una guerra que muchos ignoran. Desde el principio de la historia, las Escrituras han revelado que el enemigo no solo ataca la mente y el corazón, sino que también se manifiesta en el cuerpo. Efesios 6:12 lo deja claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha invisible se traduce en opresiones que afectan no solo la paz del alma, sino el bienestar físico. Dolores inexplicables como esas tensiones que se aferran al cuerpo como cadena. Pesadez en la espalda que no desaparece con el descanso. Señales que muchos ignoran, pero que en el mundo espiritual tienen un significado que no debe subestimarse. La opresión espiritual no es un concepto abstracto ni un tema del pasado. En las Escrituras se ve con claridad cómo el enemigo no solo influía en la mente de las personas, sino que afectaba a sus cuerpos. En Lucas 13:11, Jesús se encontró con una mujer que llevaba 18 años encorvada. No era un problema de huesos ni una enfermedad común, sino una opresión espiritual que la había mantenido en esa condición. Jesús no le recetó medicinas ni le indicó un tratamiento, sino que la liberó de su atadura. Su dolor no era físico en origen, sino el resultado de una atadura que solo el poder de Dios podía romper. Las manifestaciones de estas opresiones no siempre son tan evidentes. La carga que se siente en la espalda, los espasmos en los músculos, el peso inexplicable sobre los hombros pueden ser más que simples dolencias. Pueden ser síntomas de una lucha que no se está enfrentando en oración. En Daniel 10:13 se menciona cómo el príncipe de Persia resistió la respuesta a la oración de Daniel. Si en el mundo espiritual hay oposición para que las respuestas de Dios lleguen, ¿cuánto más habrá resistencia para impedir que alguien avance en su propósito? La fatiga constante, el agotamiento que no desaparece, la sensación de estar atrapado en una presión invisible pueden ser señales de que hay una batalla espiritual en curso. El enemigo busca desgastar, debilitar, mantener a las personas en un estado de cansancio perpetuo,
para que no puedan enfocarse en lo que realmente importa. Si no puede destruir, intentará desgastar. En Jueces 16 se describe cómo Dalila presionó a Sansón día tras día hasta que su alma fue reducida a angustia de muerte. No lo venció con fuerza, sino con insistencia. De la misma forma, hay presiones que no llegan con violencia, sino con una constancia sutil pero implacable. Se instalan en la vida poco a poco, haciendo que la pesadez en el cuerpo se convierta en una carga aceptada, en algo que se normaliza sin cuestionar su origen. Las Escrituras muestran que hay momentos en los que el cuerpo reacciona a lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. En 1 Samuel 16:14 se menciona cómo un espíritu malo atormentaba a Saúl. Su angustia no era psicológica, sino el resultado de una influencia que lo consumía desde adentro. En ocasiones los ataques espirituales pueden manifestarse en malestares físicos, en dolencias que no tienen causa médica, pero que afectan la calidad de vida. El enemigo sabe que un cuerpo debilitado es un obstáculo para un espíritu fuerte. Cuando alguien está cansado, su oración se vuelve más débil, su enfoque en Dios se dispersa y su resistencia espiritual se ve comprometida. La opresión no siempre viene de un ataque directo. En muchas ocasiones entra por puertas que se han dejado abiertas. En Hechos 19:19 se menciona cómo muchas personas que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron. No solo se alejaron de esas prácticas, sino que destruyeron cualquier vínculo con ellas. Comprendieron que ciertos objetos, costumbres o influencias podían convertirse en puntos de acceso para el enemigo. De la misma manera, hay hábitos, ambientes y decisiones que pueden abrir puertas a la opresión espiritual sin que la persona se dé cuenta. La resistencia a estas influencias requiere una conciencia activa de la guerra que se está librando. Efesios 6:13 da la instrucción clara. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. No se trata de vivir con miedo, sino de estar alerta. Un soldado que ignora que está en medio de una batalla es el primero en caer. En 2 Corintios 10:4-5 se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si las luchas físicas pueden tener una raíz espiritual, las soluciones también deben venir del ámbito espiritual. El nombre de Jesús tiene poder para romper cualquier cadena. En Marcos 16:17 se declara que en su nombre se echarán fuera demonios. La oración no es solo una práctica devocional, sino un arma. Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. La autoridad que Dios ha dado no es simbólica, sino real. En Lucas 10:19 Jesús dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No hay carga que no pueda ser quitada, no hay opresión que no pueda ser rota cuando se ejerce la autoridad que Dios ha dado. La batalla espiritual no es una teoría, es una realidad que afecta todos los aspectos de la vida. Un cuerpo cansado, una mente abrumada, un corazón sin paz, pueden ser señales de una lucha que no se ha enfrentado correctamente. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No siempre ataca con estruendo, muchas veces lo hace con astucia, con cargas que se sienten naturales pero que tienen un origen más profundo. La respuesta está en la comunión con Dios, en una vida de oración y en la confianza en su poder. Isaías 10:27 dice:
acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay atadura que pueda resistir el poder de Dios. No importa cuánto tiempo una carga haya estado sobre alguien. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, el peso se disuelve. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan bajo opresión, sino que caminen en libertad. En Juan 8:36, Jesús dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La paz no es solo un estado emocional, es un estado espiritual. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda los corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay paz en el espíritu, el cuerpo lo refleja. La batalla no se gana con esfuerzo humano, sino con rendición total a Dios. En Mateo 11:28-30, Jesús hace una invitación clara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso verdadero no se encuentra en el mundo, sino en la presencia de Dios. Un cuerpo cansado puede ser restaurado cuando el alma es liberada de las cargas que la oprimen. El enemigo intentará desgastar, debilitar y mantener atado a quien no reconoce la fuente de su aflicción. Pero cuando se levanta la voz en oración, cuando se ejerce la autoridad dada por Dios, cuando se busca su presencia por encima de cualquier otra cosa, la opresión pierde su poder. Dios sigue obrando, sigue liberando, sigue restaurando. Quien busque su rostro con sinceridad encontrará respuestas, fuerza y una paz que no puede ser robada. El cuerpo nunca miente. Cada tensión, cada espasmo, cada fatiga inexplicable puede ser la manifestación de algo que sucede en una dimensión que no se ve, pero que es más real que cualquier dolor físico. Dios ha usado el cuerpo para hablar desde el principio de la historia. La aflicción, el agotamiento y las dolencias que parecen no tener una causa evidente pueden ser señales de que algo mayor está ocurriendo. Cuando Dios llama a alguien para un propósito, su ser entero responde. Moisés sintió el peso de su llamado incluso antes de recibirlo. Jeremías experimentó en su carne la carga de una misión que iba más allá de su fuerza. Pablo llevaba en su cuerpo marcas que eran testimonio del proceso divino en su vida. El camino del propósito no es un sendero sin resistencia. Cuando Dios elige a alguien para algo mayor, esa elección no se queda solo en palabras, sino que se siente. El proceso de formación para el llamado siempre ha venido acompañado de una transformación profunda que afecta cuerpo, mente y espíritu. En la Biblia, los que fueron escogidos para tareas importantes no solo enfrentaron oposición externa, sino que sintieron en su interior un fuego que no podían ignorar. En Jeremías 29 el profeta dijo: pero si digo, no lo mencionaré más, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se convierte en un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. No se trataba solo de una carga espiritual, sino de algo que se manifestaba en lo más profundo de su ser. Cuando Dios está obrando en alguien, su cuerpo lo sabe. Pablo entendió esto de una manera que pocos pueden comprender. En 2 Corintios 12:7 habló de un aguijón en su carne, algo que lo mantenía consciente de su dependencia de Dios. No era simplemente una dolencia sin propósito, sino un recordatorio constante de que su llamado venía acompañado de un proceso. En muchos casos los dolores que no desaparecen
las molestias que persisten, las sensaciones de agotamiento extremo pueden ser más que simples síntomas físicos. Pueden ser una preparación para lo que está por venir. Cuando Dios trabaja en alguien, lo moldea a través de la resistencia. En Isaías 48:10 Él dice: te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. La presión del propósito se siente en cada área de la vida y el cuerpo no es la excepción. La fatiga inexplicable, la sensación de peso sobre los hombros, el agotamiento que no se va con el descanso, pueden ser la manifestación de una transformación que está ocurriendo a un nivel más profundo. Dios nunca llama a alguien sin antes prepararlo. Y esa preparación implica un proceso que no siempre es fácil de comprender. Moisés no solo tuvo que enfrentar el temor de su misión, sino que sintió en su propio cuerpo el peso de liderar a un pueblo entero. En Éxodo 17:12 se describe cómo sus brazos se cansaban mientras intercedía por Israel en la batalla. La victoria no dependía solo de la espada, sino de su resistencia espiritual y física. Cuando Dios escoge a alguien para una tarea, esa tarea no solo afecta a su espíritu, sino que su cuerpo entero entra en un proceso de alineación con el propósito divino. Elías experimentó el agotamiento de manera extrema. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, su cuerpo colapsó. En el primer Rey 19:4 se menciona cómo llegó a desear la muerte. Su lucha no era solo externa, sino interna. Dios lo había usado poderosamente, pero el desgaste era real. No era simplemente cansancio físico, sino una reacción a la intensidad de su llamado. En ese momento de debilidad, Dios no lo reprendió, sino que lo fortaleció. Le dio alimento y descanso antes de enviarle la siguiente instrucción. El cuerpo puede reaccionar al llamado con resistencia. Moisés trató de negarse, Jeremías argumentó que era demasiado joven, Gedeón insistió en que no era el indicado. La carga del propósito se siente y muchas veces se experimenta como una lucha interna que se manifiesta en lo físico. En Hechos 9, cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, quedó ciego por 3 días. Su transformación no solo ocurrió en su interior, sino que su cuerpo fue afectado directamente por el poder de Dios. Cuando algo está siendo removido, cuando un nuevo propósito está naciendo, el cuerpo lo resiente. El llamado divino no siempre se presenta como una revelación clara desde el principio. Muchas veces más se siente primero en el agotamiento inexplicable, en la sensación de estar atrapado en un proceso que no se comprende del todo. En Isaías 40:31 se nos da una promesa para esos momentos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La fatiga espiritual y física no son el destino final, sino una etapa del camino. Dios fortalece a los que ha llamado, pero primero los moldea. José tuvo sueños que indicaban su propósito, pero antes de llegar a su destino, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encerrado en prisión. Su cuerpo pasó por el proceso antes de que su llamado se manifestara en su totalidad. Dios no forma líderes en la comodidad, sino en la prueba. El proceso siempre afecta a lo físico antes de manifestarse completamente en lo espiritual. El desierto es una parte esencial del llamado. Jesús no comenzó su ministerio sin antes pasar por 40 días de ayuno y enfrentamiento directo con el enemigo. Su cuerpo sintió el peso de su propósito
antes de que su misión se desarrollara por completo. La debilidad física no era una señal de derrota, sino de preparación. Cuando alguien está en el proceso de ser formado, su cuerpo puede experimentar resistencia. Pero esa resistencia es temporal. La incomodidad del llamado es real. No es un camino de facilidad ni de descanso constante. Quienes han sido escogidos para algo mayor sienten en su interior la presión de lo que viene. En Romanos 8:22, Pablo describe esta sensación como un gemido de la creación entera, un anhelo profundo de lo que aún no ha sido revelado por completo. Esa misma sensación puede experimentarse en el cuerpo como una tensión inexplicable, una carga que no se puede describir con palabras. Cuando Dios llama, también capacita. En Filipenses 1:6 se nos recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La transformación no ocurre en un instante, sino a través de un proceso en el que cada aspecto de la vida es alineado con el propósito divino. No hay carga que sea impuesta sin una razón. No hay resistencia que sea permitida sin un propósito. El Espíritu Santo fortalece en medio del proceso. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La sensación de agotamiento no es el final, sino un indicio de que algo está siendo formado. La clave está en no rendirse en medio de la presión, en no detenerse cuando el cuerpo parece resistirse. El camino de quienes han sido llamados nunca ha sido fácil. No lo fue para Moisés, no lo fue para David, no lo fue para Pablo. Pero cada uno de ellos entendió que el proceso era necesario. En Hebreos 12:11 se nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El entrenamiento espiritual tiene un costo, y ese costo muchas veces se experimenta en el cuerpo antes de manifestarse en el espíritu. Dios no deja a sus escogidos en un estado de fatiga perpetua. Él renueva las fuerzas, restaura lo que ha sido desgastado y prepara a cada persona para lo que ha determinado. En 2 Corintios 4:16 se nos da una promesa que sostiene en medio del proceso. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El cansancio no es el final. La presión del llamado no es una carga sin propósito. Es la evidencia de que Dios está obrando, de que algo está siendo formado, de que el proceso no es en vano. El cuerpo es un reflejo de lo que sucede en lo más profundo del alma. Cada dolor inexplicable, cada sensación de peso, cada fatiga que persiste sin razón aparente puede ser una señal que no debe ser ignorada. A lo largo de la historia, Dios ha hablado de muchas maneras, pero siempre con el propósito de guiar, corregir y restaurar. Su voz no se limita a palabras audibles o visiones sobrenaturales, sino que también se manifiesta a través de lo físico. Cuando el mensaje no es comprendido de inmediato, el cuerpo se convierte en un instrumento para llamar la atención. La incomodidad, el malestar, la sensación de carga son advertencias que invitan a una respuesta. En cada experiencia, en cada síntoma, sin explicación, hay una oportunidad para discernir la voz de Dios y actuar en consecuencia. La Biblia deja claro que Dios siempre busca comunicarse con su pueblo. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, el joven Samuel finalmente respondió a la voz del Señor con una disposición total. Habla, porque tu siervo oye.
No se trató solo de escuchar, sino de estar dispuesto a recibir la instrucción y responder en obediencia. Hay quienes perciben las señales, sienten el llamado en su propio cuerpo, pero las ignoran, justificándolas con explicaciones naturales o distrayéndose con otras preocupaciones. Sin embargo, cuando Dios insiste, cuando las señales se repiten, es porque algo requiere atención inmediata. La voz de Dios no se silencia cuando alguien se resiste a escucharla, sino que encuentra nuevas formas de manifestarse hasta que el mensaje sea comprendido. En Isaías 55:6 se da una advertencia clara. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No siempre habrá segundas oportunidades. No siempre habrá tiempo para posponer lo que Dios está tratando de decir. Las Escrituras muestran ejemplos de aquellos que reaccionaron a tiempo y de aquellos que esperaron demasiado. Faraón sintió la mano de Dios a través de plagas y calamidades, pero endureció su corazón vez tras vez, hasta que la destrucción fue inevitable. En contraste, Nínive escuchó la advertencia de Jonás y respondió con arrepentimiento, evitando el juicio que se cernía sobre ellos. La diferencia no estuvo en la severidad de la advertencia, sino en la disposición para reconocer el mensaje y actuar. Cada señal que Dios envía tiene un propósito. En Habacuc 2:1, el profeta dijo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. La vigilancia espiritual no es pasiva, sino intencional. Es estar atento a lo que Dios está comunicando, a los movimientos en lo natural que reflejan verdades en lo espiritual. No es casualidad que el cuerpo reaccione cuando el alma está en conflicto, cuando hay asuntos sin resolver, cuando el corazón se ha alejado del propósito para el cual fue creado. Cada incomodidad persistente es una invitación a detenerse y examinar con honestidad lo que está ocurriendo en lo más profundo. El pueblo de Israel experimentó en muchas ocasiones la relación entre la condición espiritual y la manifestación física. En Deuteronomio 28:22, Dios advirtió sobre enfermedades y plagas que vendrían como consecuencia de la desobediencia. No era una simple causa y efecto, sino un llamado a volver a la senda correcta. En cada generación Dios ha usado circunstancias específicas para alertar y redirigir a quienes se han desviado. No siempre será a través de eventos dramáticos, pero sí con señales claras para quienes están dispuestos a percibirla. En 2 Reyes 20:1-6, el rey Ezequías recibió un mensaje que cambiaría su destino. Estaba enfermo de muerte y el profeta Isaías le dio la instrucción de ordenar su casa porque no sanaría. En lugar de resignarse, clamó al Señor con un corazón sincero y Dios le concedió 15 años más de vida. Su enfermedad no era el final, sino una oportunidad para buscar a Dios con mayor intensidad. No todas las dolencias significan destrucción. Algunas son llamadas de atención que invitan a una transformación. La diferencia entre quienes encuentran restauración y quienes terminan consumidos por su aflicción está en la respuesta que eligen dar. La sabiduría de Dios es perfecta. En Proverbios 3:5-8 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La verdadera sanidad no comienza con un remedio externo, sino con una corrección interna. Cuando el corazón es alineado con la voluntad de Dios, el cuerpo experimenta descanso. Lo que antes era una carga insoportable,
Lo que antes parecía un peso sin sentido, se transforma en una revelación que trae paz y claridad. En muchas ocasiones, lo que impide la sanidad no es la gravedad del problema, sino la falta de disposición para soltar lo que Dios está pidiendo. En Juan 5:6, Jesús le preguntó al paralítico junto al estanque de Betesda: ¿quieres ser sano? No era una pregunta superficial, sino una confrontación directa. No todos están listos para recibir la libertad cuando ésta implica dejar atrás hábitos, relaciones o patrones que han mantenido el problema en su lugar. Algunos se han acostumbrado tanto a la carga que la han aceptado como parte de su identidad. Pero cuando Dios habla, cuando el cuerpo da señales de que algo necesita cambiar, la respuesta correcta es la rendición total. La fe es el elemento que abre la puerta a la transformación. En Hebreos 11:6 se declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Creer que Él tiene el poder para sanar, para restaurar, para revelar lo que está oculto, es el primer paso para experimentar un cambio real. La incredulidad cierra puertas, pero la fe las abre. En Marcos 10:52, Jesús dijo al ciego Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. No fue solo el poder divino lo que operó en él, sino su disposición para recibir lo que Dios tenía preparado. Cada señal, cada síntoma que parecen no tener explicación, cada carga que no desaparece, es una oportunidad para buscar a Dios de una manera más profunda. En Mateo 7:7 se nos da una instrucción clara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no oculta sus respuestas, pero sí espera que quienes las buscan lo hagan con un corazón genuino. No hay carga que Él no pueda levantar. No hay aflicción que Él no pueda transformar. En Isaías 41:10 se da una promesa que sostiene en medio de cualquier incertidumbre: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su presencia no solo trae respuestas, ¿no?, sino fortaleza para enfrentar cualquier proceso. Lo que parece una limitación puede ser el inicio de un nuevo nivel de comunión con Él. Cuando Dios habla, espera una respuesta. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La invitación está hecha, pero la decisión de abrir la puerta sigue siendo personal. Ignorar las señales no las hará desaparecer. Postergar la respuesta no cambiará el mensaje. El momento de actuar es ahora. La voz de Dios resuena en lo profundo del ser. Su llamado se siente en cada aspecto de la vida, incluso en lo que parece cotidiano. Cada dolor inexplicable, cada sensación de peso, cada inquietud que no se apaga es una oportunidad para escuchar lo que Él está diciendo. No hay casualidades en su reino. No hay señales sin propósito. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue guiando. Quienes presten atención y respondan con obediencia experimentarán una transformación que va más allá de lo físico, una restauración que solo puede venir de Él. El cuerpo y el espíritu están más conectados de lo que la mente humana alcanza a comprender. Cada dolor inexplicable, cada peso sobre los hombros, cada sensación de agotamiento que persiste más allá de lo normal, no es una simple coincidencia. Hay mensajes ocultos en lo que se siente, advertencias silenciosas que no deben ser ignoradas. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que el cuerpo hable cuando el alma no escucha. No son casualidades las tensiones que aparecen sin razón aparente
ni las molestias que se resisten a toda explicación lógica. Todo tiene un origen, y en muchos casos ese origen no se encuentra en lo visible, sino en lo espiritual. Hay momentos en los que la respuesta de Dios no llega en palabras, sino en sensaciones. La incomodidad es una forma de alerta, una señal de que algo necesita ser atendido con urgencia. En la Escritura se encuentran múltiples ejemplos de personas que sintieron en su propio cuerpo las consecuencias de su condición espiritual, pero también de aquellos que recibieron sanidad cuando sus corazones se alinearon con la voluntad divina. La sanidad nunca ha sido solo un proceso físico, sino una transformación integral que abarca cada aspecto del ser humano. El cuerpo reacciona a la obediencia con paz, pero también reacciona al desorden con aflicción. Cuando el espíritu está en armonía con Dios, hay descanso, hay ligereza, hay una sensación de plenitud que no se obtiene con remedios temporales. Sin embargo, cuando el alma se desvía del camino correcto, el cuerpo lo resiente. Esta conexión no es algo simbólico, es una realidad que la Biblia menciona en diversas ocasiones. Hay una alineación perfecta entre lo que se cree, lo que se vive y lo que se experimenta físicamente. El tiempo de ignorar las señales ha terminado. Dios no advierte sin razón, no permite que algo persista sin un propósito detrás. Todo dolor tiene un significado, toda sensación de carga tiene una causa. Lo que muchos consideran simples molestias podrían ser en realidad campanas de alerta que están resonando en lo profundo del espíritu. El problema no es la falta de señales, sino la falta de disposición para interpretarlas correctamente. No se puede seguir adelante como si nada cuando el cuerpo está gritando algo que el alma ha estado evitando enfrentar. Hay quienes buscan respuestas en todas partes, menos en Dios. Recorren caminos que prometen alivio, pero solo ofrecen soluciones superficiales que no atacan la raíz del problema. La medicina puede calmar un síntoma, pero si la causa es espiritual, la verdadera solución no vendrá de un remedio físico, sino de un cambio interno. La presencia de Dios no solo transforma el corazón, sino que también trae descanso al cuerpo. En cada sanidad que Jesús realizó, hubo una restauración más allá de lo físico. No solo curó enfermedades, sino que también liberó de cargas invisibles que habían mantenido a las personas atadas por años. El peso que no se entiende es el que más agota. Aquello que no tiene una explicación clara es lo que más confunde. Pero Dios no deja a nadie en la incertidumbre por siempre. Él es un Dios de respuestas, de dirección, de claridad. No se complace en ver a sus hijos viviendo en aflicción cuando hay un camino para encontrar descanso. El problema no es la falta de alivio, sino la resistencia a buscarlo en la fuente correcta. Cuando se ignoran las señales, el peso no desaparece, solo se vuelve más difícil de soportar. El cuerpo ha hablado muchas veces, pero no existe. Pero la pregunta es si se ha estado dispuesto a escucharlo. ¿Cuántas veces la espalda ha cargado algo que no debía? ¿Cuántas veces los hombros han sentido un peso que no era natural? ¿Cuántas veces el cansancio ha sido más profundo de lo que la rutina debería provocar? Nada de eso es coincidencia. Nada de eso es casual. Hay advertencias que han sido enviadas una y otra vez, pero el ruido del día a día ha silenciado el llamado a prestar atención. Dios no deja a nadie sin dirección. Su voz resuena en la conciencia, en la palabra, en la oración y muchas veces en el cuerpo mismo. No es un Dios distante que observa sin intervenir. Él guía, corrige, instruye, pero no obliga. Cada persona es responsable de responder a las señales que ha recibido.
No se puede esperar un cambio sin tomar acción. No se puede recibir descanso sin soltar lo que ha estado oprimiendo. Las Escrituras han dejado un mapa claro para encontrar el equilibrio entre el alma y el cuerpo. No hay contradicción entre lo que Dios dice y lo que el cuerpo manifiesta cuando se ha comprendido la relación entre ambas cosas. Se ha tratado de separar lo físico de lo espiritual. Pero en la realidad del reino de Dios, todo está conectado. Lo que se ignora en un área, se reflejará en la otra. Lo que no se atiende en lo interno, se hará evidente en lo externo. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando señales. Pero el tiempo para responder no es infinito. No se puede vivir postergando lo que debe ser atendido ahora. Cada día que pasa sin tomar acción es un día más en el que el peso aumenta, en el que la incomodidad crece, en el que la carga se hace más difícil de llevar. Se ha llegado al punto en el que ignorar las señales ya no es una opción. El descanso que Dios promete no es simbólico, es real. No es solo un alivio para el alma, sino para todo el ser. Su paz es completa, su restauración es absoluta. Pero nadie puede recibir sanidad si no reconoce primero la necesidad de ella. Nadie puede ser liberado de una carga si insiste en sostenerla. Es momento de soltar, de escuchar, de actuar, de responder a lo que Dios ha estado diciendo de todas las maneras posibles. El cuerpo ha hablado, ha enviado cada señal, ha manifestado lo que el alma se ha negado a reconocer. Ahora la decisión está en manos de cada persona. Seguir cargando lo que no fue diseñado para llevar o rendirlo todo ante el único que puede traer verdadera paz. Dios no ha dejado de hablar, pero ¿se está dispuesto a escuchar?